Hay momentos en la vida en los que el silencio duele más que el ruido. Oras, confías, sigues adelante y aún así parece que nada cambia. Es fácil pensar entonces que Dios se ha apartado, que algo hiciste mal o que estás pagando un precio invisible. Pero hoy quiero que respires hondo y escuches esto con el corazón abierto. Dios no te está castigando. Lo que estás viviendo no es rechazo, es preparación. Y aunque ahora no lo entiendas, hay una obra profunda gestándose en lo invisible. Si hoy estás aquí, no es casualidad. A medida que escuches este mensaje, algo se irá ordenando y aclarando en tu corazón. La fe verdadera no se forja cuando todo sale bien, sino cuando el alma aprende a permanecer aún sin respuestas. La Biblia está llena de historias donde Dios guarda silencio antes de un gran cumplimiento. No porque se haya ido, sino porque está trabajando en capas más hondas, en la raíz, en la intención, en el carácter. Como una semilla enterrada en la tierra oscura, lo que hoy parece pausa es, en realidad, proceso. Nada que Dios permita es inútil cuando tu corazón sigue vuelto hacia Él. Tal vez te has preguntado por qué se cerraron puertas, por qué algunas personas se alejaron, o por qué tu fuerza ya no es la misma de antes. No es para quebrarte, es para enseñarte a apoyarte de otra manera. Dios no edifica desde la prisa, edifica desde la verdad. Y la verdad a veces requiere despojo, espera y silencio. Permite que estas palabras se posen suavemente en ti. No como una respuesta rápida, sino como una luz tenue que empieza a mostrar el camino, un camino que no termina aquí, sino que apenas comienza a revelarse en lo más profundo de tu historia. Cuando Dios comienza a preparar a alguien, lo primero que suele tocar no es el exterior, sino el interior. Empieza a remover certezas antiguas, seguridades que parecían firmes, apoyos que creías indispensables, y duele, porque nadie nos enseñó que perder estabilidad también puede ser una forma de gracia. Pero hay verdades que solo se revelan cuando ya no podemos sostenerlas con nuestras propias fuerzas. Ahí, justo ahí, es donde Dios se vuelve más cercano, aunque parezca lo contrario. Quizá has sentido que ya no reaccionas igual que antes, que cosas que tolerabas hoy te pesan, o que tu corazón se ha vuelto más sensible. No es debilidad, es afinamiento. Dios no endurece a quienes ama, los afina, como se afina un instrumento antes de un concierto importante. El sonido verdadero no nace del ruido, sino de la tensión correcta. Y esa tensión, aunque incómoda, es señal de que algo está siendo ajustado con propósito eterno. Hay etapas en las que Dios permite que te sientas pequeña, no para humillarte, sino para que descubras que nunca fuiste tú quien cargaba todo. La fe madura cuando deja de exigir explicaciones y aprende a descansar en la fidelidad de Dios. No todo lo que se cae es pérdida. A veces es espacio para una confianza más profunda, para una relación más sincera, para una fe que ya no depende de resultados visibles. Si hoy sientes que estás en ese punto donde nada es como antes, no te asustes. Estás siendo preparada para algo que aún no puedes ver, pero que ya está en camino. Y ese camino continúa llevándonos, paso a paso, hacia una comprensión más honda de lo que Dios está haciendo en ti. En este proceso de preparación hay un momento especialmente delicado, cuando empiezas a sentir que ya no encajas del todo en los lugares de antes, conversaciones que ya no te nutren, rutinas que antes te sostenían y ahora te pesan, incluso formas de pensar que ya no te representan. Esto puede generar una profunda sensación de soledad, como si estuvieras caminando por un terreno nuevo sin mapas ni compañía. Pero no es abandono, es transición. Y toda transición verdadera tiene un punto donde el alma queda a solas con Dios. La Escritura nos muestra que antes de cada llamado importante, Dios conduce al corazón a un lugar de apartamiento, no para aislarlo, sino para hablarle sin interferencias. En el silencio se distinguen mejor las voces, en la quietud se aclaran las intenciones. Quizá ahora entiendas por qué ciertas distracciones se han ido cayendo una a una. No es castigo, es enfoque. Dios te está enseñando a escuchar desde adentro, a reconocer su presencia sin depender de señales externas. Puede que te preguntes si esta distancia con el mundo significa que algo se apagó en ti. En realidad, algo se está encendiendo. La fe que Dios está formando no necesita aplausos ni validación constante.
Es una fe que sabe esperar, que aprende a caminar aun cuando el camino parece estrecho. Y aunque ahora no lo veas claro, esta etapa está afinando tu discernimiento, tu sensibilidad espiritual, tu capacidad de confiar sin controlar. No estás retrocediendo. Estás siendo llevada a un nivel más profundo de relación con Dios. Y desde ahí, desde ese lugar íntimo y silencioso, comenzará a surgir una nueva forma de vivir, de creer y de amar, una forma que pronto pedirá ser expresada hacia afuera. Hay un punto en el camino espiritual en el que Dios deja de responder como antes, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. La fe que se apoya solo en respuestas inmediatas ya no es suficiente para sostener lo que viene. Por eso, Él comienza a enseñarte a caminar por convicción y no por emoción. Y este aprendizaje suele venir acompañado de una sensación incómoda, hacer lo correcto sin sentir consuelo inmediato, amar sin recibir, creer sin ver, permanecer sin entender. En esta etapa, el alma aprende algo muy valioso, que Dios no es un recurso al que acudimos cuando todo falla, sino una presencia constante, incluso cuando no sentimos nada. Tal vez has llorado preguntando ¿hasta cuándo? Y el cielo ha guardado silencio. Pero ese silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es ahí donde se fortalece una fe que no depende de lo que sucede alrededor, sino de quién es Dios en esencia. Una fe que no negocia su confianza, aunque el terreno tiemble. Puede que hayas sentido cansancio espiritual, una especie de agotamiento que no se cura durmiendo. Ese cansancio no es falta de fe, es señal de que has estado sosteniendo más de lo que te correspondía. Dios no te pide que cargues sola, te está invitando a soltar el control y a permitirle obrar a su manera. Y cuando sueltas, aunque al principio duela, algo comienza a alinearse por dentro. El corazón se vuelve más humilde, más disponible, más verdadero, porque Dios no prepara desde la comodidad, sino desde la rendición. Y esa rendición abre la puerta a una transformación que ya se empieza a asomar, aunque todavía no tenga forma visible. En medio de esta rendición, Dios empieza a trabajar con lo que más protegemos, nuestras expectativas. Aquellas ideas que teníamos sobre cómo debía ser la vida, el tiempo de las respuestas, incluso la forma en que imaginábamos su ayuda. Cuando esas expectativas se rompen, sentimos frustración, tristeza o confusión. Pero hay una verdad profunda en esto: Dios no destruye sin propósito. Él desarma para reconstruir desde un lugar más libre y más verdadero. Quizá esperabas que esta etapa ya hubiera terminado, que las cargas fueran más ligeras o que las respuestas llegaran con mayor claridad. Sin embargo, Dios no se rige por nuestros calendarios. Él ve el cuadro completo, no solo el fragmento que hoy duele. A veces retrasa una respuesta porque aún está formando la capacidad de recibirla sin que nos dañe. No todo lo que pedimos, tal como lo pedimos, nos haría bien en el momento equivocado. Por eso, su aparente demora es, en realidad, cuidado. Aquí es donde la fe se vuelve más profunda, cuando aprendemos a confiar en el corazón de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Empiezas a darte cuenta de que no todo depende de tu esfuerzo, ni de hacerlo mejor, ni de ser más fuerte. Depende de permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y en esa entrega, algo se aquieta. El alma deja de pelear contra el proceso y comienza a colaborar con él. Es entonces cuando, casi sin darte cuenta, empiezas a ver pequeñas señales, una paz inesperada, una claridad nueva, una certeza suave de que no estás perdida. Esa certeza es la antesala de lo que viene, porque Dios nunca prepara en vano. Y lo que está por manifestarse necesitará de esta profundidad que hoy estás aprendiendo a habitar. A medida que esta profundidad se asienta en ti, Dios comienza a revelar algo esencial. Tu valor no depende de lo que haces ni de lo que logras, sino de quién eres en Él. Esta verdad suele emerger después de haber atravesado etapas donde el esfuerzo ya no alcanza y la voluntad se cansa. Es ahí cuando el alma entiende que no fue creada para vivir en constante exigencia, sino en relación. Y esa relación no se basa en mérito, sino en amor.
Tal vez por primera vez estás aprendiendo a estar contigo misma sin sentir culpa, a descansar sin pensar que fallas, a decir hasta aquí sin sentirte egoísta. Esto también es preparación. Dios está sanando la forma en que te miras, la manera en que te tratas por dentro, porque no puedes sostener lo nuevo con una identidad construida desde el desgaste. Él quiere darte una base firme, una seguridad interior que no se derrumbe ante la incertidumbre. En este punto del camino, la fe se vuelve más silenciosa pero más sólida. Ya no necesitas convencerte todo el tiempo de que Dios está contigo, empiezas a saberlo. No porque todo esté resuelto, sino porque algo se ha alineado en lo profundo. Esta certeza no grita, no se impone, no busca pruebas constantes, simplemente permanece. Y desde esa permanencia, Dios empieza a prepararte no solo para recibir, sino también para dar desde un lugar sano. Porque lo que viene no será para agotarte, sino para expandirte. Y para eso necesitabas aprender primero a habitarte con paz, a reconocerte sostenida, aun cuando el camino todavía no se muestre completo ante tus ojos. Cuando esta paz comienza a echar raíces, algo cambia en tu manera de mirar el pasado. Situaciones que antes dolían con fuerza ahora se recuerdan con una mezcla de comprensión y gratitud. No porque hayan sido fáciles, sino porque empiezas a ver la mano de Dios incluso en aquello que no entendiste en su momento. La preparación también incluye reconciliarte con tu historia, sin negar el dolor, pero sin quedarte atrapada en él. Es posible que Dios te esté invitando a soltar resentimientos antiguos, culpas que cargaste durante años o palabras que se quedaron grabadas en tu corazón, no para minimizar lo vivido, sino para liberarte del peso que ya no necesitas llevar. El perdón en este punto no es una obligación moral, es una llave espiritual. Abre espacio para que lo nuevo pueda entrar sin obstáculos. Y ese perdón comienza muchas veces contigo misma, reconociendo que hiciste lo mejor que supiste con la luz que tenías entonces. A medida que estas cargas se sueltan, la mirada se vuelve más limpia. Empiezas a discernir mejor, a elegir con más calma, a responder desde un lugar menos reactivo. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es fruto del trabajo silencioso que Dios ha estado haciendo en ti durante todo este proceso. Ya no necesitas demostrar nada. Tu fe ha pasado por el fuego y ha aprendido a permanecer. Y desde esa madurez interior, Dios empieza a orientarte hacia una nueva etapa, donde lo vivido no te ata, sino que te sostiene como sabiduría. Una etapa que pedirá de ti presencia, discernimiento y una confianza aún más profunda en lo que Él está por desplegar. Al acercarte a esta nueva etapa, puede aparecer una mezcla de esperanza y temor. Esperanza por lo que intuyes que viene, y temor porque sabes que ya no eres la misma de antes. Lo conocido ha quedado atrás, pero lo nuevo aún no se muestra del todo. Este umbral es sagrado. En la Biblia, cada vez que Dios guiaba a alguien hacia algo distinto, primero lo invitaba a confiar antes de ver, no a entender el camino completo, sino a dar el siguiente paso con el corazón dispuesto. Quizá Dios te está llamando a decir sí a algo que no habías considerado, o a soltar definitivamente una etapa que se prolongó más de lo necesario. No lo hace para desestabilizarte, sino para alinearte. Hay decisiones que solo pueden tomarse cuando el alma ha sido preparada para sostener sus consecuencias sin perder la paz. Y tú has sido preparada, no desde la perfección, sino desde la verdad, desde un lugar donde ya no necesitas esconder tus fragilidades, porque sabes que Dios obra precisamente ahí. En este punto puedes hacer una pausa consciente, respirar, y si lo deseas, repetir suavemente en tu interior: confío en ti, incluso cuando no lo veo todo claro, no como una fórmula, sino como una declaración sincera. Dios honra la fe que se presenta sin máscaras, y en esa honestidad comienza a abrir caminos donde antes solo había duda. No con estruendo, sino con señales suaves, con encuentros precisos, con una guía interior que se vuelve cada vez más clara. Todo lo que has atravesado te ha traído hasta aquí. Y desde aquí, la vida empieza a moverse de una forma nueva, aunque todavía esté dando sus primeros pasos. Con esos primeros pasos, algo se reafirma en tu interior. Ya no caminas desde la urgencia, sino desde la confianza. La prisa se va apagando porque entiendes que no todo necesita resolverse hoy. Dios no acelera lo que está madurando en su tiempo.
Y tú que has aprendido a esperar sin endurecerte, comienzas a reconocer su guía en lo cotidiano, en una palabra que llega justo cuando la necesitas, en una decisión que ahora se siente más clara, en una paz que no depende de circunstancias externas. Esta es una fe más encarnada, más real, no es idealizada ni ingenua. Es una fe que ha conocido el cansancio, la duda y el silencio y aún así ha decidido permanecer. Y desde ahí Dios empieza a confiarte más. No necesariamente más responsabilidades visibles, sino una mayor capacidad de sostener, de acompañar, de ser luz sin imponerte. Tu presencia se vuelve refugio para otros, aún sin darte cuenta. Porque quien ha sido trabajado por dentro transmite algo que no se puede fingir. Tal vez no todo esté definido todavía, pero ya no te angustia como antes. Has aprendido que Dios no revela el futuro para tranquilizar la mente, sino para fortalecer el corazón paso a paso. Y ese corazón hoy está más anclado, más sereno, más disponible. Lo que viene no te tomará desprevenida, porque la verdadera preparación ya ocurrió en lo profundo. Ahora solo queda caminar con atención, con gratitud y con esa certeza silenciosa que se ha ido formando en ti. Una certeza que te acompaña hasta este punto final del recorrido, donde todo empieza a integrarse y a cobrar sentido desde una mirada más amplia y confiada. Llegar hasta aquí no significa que todo esté resuelto, sino que algo esencial ha quedado en su lugar. Has comprendido, no solo con la mente sino con el corazón, que Dios nunca te estuvo castigando. Te estaba formando, cuidando, preparando para una manera más plena y verdadera de vivir tu fe. Lo que parecía pérdida era limpieza, lo que sentiste como silencio era intimidad, y lo que dolió estaba dando forma a una fortaleza que no nace del esfuerzo, sino de la confianza. Ahora puedes mirar tu camino con otros ojos, no desde la exigencia de debería haber llegado antes, sino desde la gratitud de haber sido sostenida en cada paso, incluso cuando no lo sabías. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún proceso, ningún tiempo de espera. Todo ha sido tejido con un propósito que honra tu historia y tu corazón. Y aunque aún haya desafíos, ya no los enfrentas sola ni desde el miedo. Los enfrentas desde una fe que ha aprendido a descansar en Él. Si este mensaje habló a tu corazón, puedes dejar una palabra, una oración o simplemente un amén en los comentarios. Estaré leyendo y orando por cada intención. Antes de cerrar este momento, permite que estas palabras se asienten en tu interior como una bendición. No estás retrasada, no estás fallando, no estás fuera del plan. Estás exactamente donde necesitas estar para que Dios complete su obra en ti. Camina sin prisa, con el alma abierta y el corazón confiado. Lo que viene no es castigo ni prueba sin sentido, es fruto. Y ese fruto cuando llegue, llevará impresa la profundidad que solo se obtiene cuando Dios mismo ha preparado el terreno. Amén.